retomando el punto en el que nos encontrábamos, mencioné que también es bastante interesante el análisis que se hace del espacio, pues se puede decir que hay tres maneras de concebirlo. Está el espacio, ahora sí que físico, todo aquello que puedes alcanzar tú a percibir, el espacio concebido, para qué está hecho ese espacio, qué es lo que tú tienes permitido y qué es lo que tienes prohibido hacer en ese espacio, y el espacio vivido. O sea, más allá de lo que te dice el espacio, es tú qué haces con ese espacio. Entonces, una de las maneras en que parece ser que podemos, en cierta manera, mostrar nuestro descontento, y no solo eso, sino también integrar más a la sociedad, es reclamar los espacios públicos, ocupar los espacios públicos, invitar a la gente a que se una, a que discuta, a que converse, y sobre todo a que en cierta manera no haya esa tendencia como a fragmentarnos como sociedad, porque ahora pareciera que están tan bien seccionados los espacios para que cada quien esté en su propio asunto, que nos olvidamos de que somos toda una comunidad. Y bueno, esto es sobre todo más crítico, más quizá difícil de aceptar, que esto no solamente afecte a la sociedad en general, sino que a nosotros como estudiantes y como aspirantes a hacer filosofía, pues veamos que no hay esa apertura a la sociedad, y no solamente se trata como de decir, pues si me invitan, pues entonces voy, sino tener la iniciativa. Creo que esa es una de las partes más fundamentales de, por ejemplo, de la teoría de Foucault, ¿no? O sea, el poder está, por decirlo así, en algún sentido y en cierto grado, en uno mismo. O sea, el poder no solamente está en los estratos así macroscópicos, no está solamente en, por decirlo así, los ricos y los pobres, sino que realmente el poder se ejerce desde uno mismo, y uno tiene que buscar la estrategia para así poder mejorar aquello que tenemos como condición de vida, porque no solamente es lo que nosotros hacemos como si únicamente fuéramos el mismo receptáculo de las consecuencias de nuestras acciones. También los demás son afectados por lo que nosotros hacemos. Entonces parece ser que necesitamos quizá alguna forma de incentivar la iniciativa, ¿no?, en los jóvenes, para ocupar los espacios públicos. Sí. Ya sin micrófono, sí, perfecto. Sí, oye, quiero comentar una cosa en relación a lo que acabas de mencionar, y quiero contemplar uno de los grandes peligros que yo veo en la construcción de sociedades plurales y democráticas. Y quiero contemplar este problema desde una doble perspectiva. La primera tendría que ver con la cuestión y la tendencia a la especialización. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez excluyen a más personas del derecho de opinar y el derecho de hablar. Supuestamente en estas sociedades democráticas, ¿quién tiene derecho a hablar? ¿Quién tiene derecho a opinar? ¿A quién se le invita a un programa de televisión para que debata sobre una cuestión como puede ser la reforma educativa o la reforma energética? A los expertos. Entonces tú de entrada, si no eres un experto, tu opinión no vale en lo absoluto. Y esa es una forma, creo que bajo la cual también está funcionando el poder, el ejercicio del poder, ¿verdad? Porque entonces excluyo, no solo son unas cuantas personas que además utilizan un lenguaje muchas de las veces muy técnico y muy incomprensible para los demás. Y los demás callamos precisamente cuando efectivamente las consecuencias de las decisiones que se tomen nos van a afectar a todos.
pero de las cuales estamos excluidos a todos. Un ejemplo muy interesante fue la reforma educativa. Es una reforma completamente arbitraria, completamente vertical, completamente impuesta, completa y totalmente jerárquica. En realidad, ¿en qué momento se abrieron espacios de debate? Y los espacios que se llegaron a hablar, que como siempre en este país pasa, tienden a la simulación. Vamos a simular que tomamos en cuenta la opinión de los maestros, cuando sabemos que las prácticas hay que ver a quién invitamos, que de alguna u otra manera no vaya a generar ruido, que no vaya a tener una postura completamente contraria o opuesta. Eso se controla, eso precisamente se regula. Entonces, una de las cuestiones que me preocupan mucho es que esta falta de espacios que se cierran y que imposibilitan que podamos tener una opinión, que podamos debatir, que podamos confrontar. Si estoy hablando de un espacio educativo, lo mínimo que yo esperaría es que todos los que formamos parte, y mira que muchos formamos parte de la educación, padres de familia, ¿verdad? Estudiantes, maestros, etcétera, un sinnúmero de personas, incluso investigadores en el campo de la educación, etcétera, etcétera. Tenemos que ser los interlocutores privilegiados que debatamos sobre lo que está pasando en la educación, porque lo que pase nos afecta. ¿Cuándo se pidió la opinión de las personas? Se te impone un modelo, se te imponen ciertas prácticas, sobre texto de que unos burócratas consideran que son las prácticas idóneas y que van a beneficiar al país, que además esconden formas precisamente nada más de sometimiento y de control de carácter laboral. Yo creo que ahí tenemos un espacio verdaderamente privilegiado, ¿no? Y los efectos tan perturbadores, ¿verdad?, los estamos padeciendo absolutamente todos. Entonces, sí, concuerdo contigo, necesitamos abrir esos espacios donde puedan ser escuchadas múltiples voces. Pero el otro problema que yo me percato, y uno podría decir, esos espacios sí se han ido poco a poco abriéndose y apareciendo. Por ejemplo, las redes sociales. Podríamos decir que las redes sociales son espacios abiertos para que cada quien comente y diga absolutamente todo lo que quiere. Veo, por tanto, un peligro en el expertismo, ¿no? Esa tendencia a la especialización, en la cual nada más el experto tiene derecho a hablar. Y el otro peligro que veo es en la intolerancia, en la incapacidad que tenemos de dialogar, de discutir, de confrontar puntos de vista. Se ve perfectamente en las redes sociales que si bien es un espacio abierto a que cada quien opine, verdaderamente es terrible lo que uno lee en las redes sociales. Si yo no estoy de acuerdo contigo, literalmente es una agresión, es una descalificación verdaderamente impresionante, que muestra que culturalmente no estamos de alguna u otra manera educados para debatir de manera inteligente, de manera cultural, es decir, debatir con argumentos. O sea, no tenemos por qué. Yo creo que el presupuesto de una sociedad democrática es la disensión, el derecho que tenemos todos a tener una opinión, un punto de vista diferente. Pero tenemos que aprender a debatir, a argumentar y no personalizar y no enojarnos con el que no piensa como nosotros y inmediatamente quererlo descalificar o quererlo precisamente agredir. Ahí es donde yo veo una gran deficiencia cultural, educativa, una pobreza intelectual de nuestro país que resulta verdaderamente preocupante, porque no hemos sido capaces de crear, de producir una cultura democrática, una cultura dialógica. A ver, vamos a confrontar puntos de vista, donde evidentemente los argumentos mejor fundamentados sean los argumentos que imperen, ¿no? Más bien lo que vemos es, y esto es preocupante, es una intolerancia increíble a la diferencia. O sea, si piensas de manera diferente a mí en cualquier terreno, me vuelvo verdaderamente intolerante con los distintos puntos de vista. Entonces te califico que puede ser un peligro para México, ¿no? ¿Verdad? Porque pues, tus ideas me parecen contrarias a las ideas que deben de ser, etcétera, etcétera. Entonces falta abrir esos espacios, pero también falta crear esa cultura dialógica que nos permita intercambiar puntos de vista contrarios. E insisto, yo creo que esto es muy complicado en la práctica, ¿verdad? Es muy complicado porque lo podemos ver hasta en un salón de clases, ¿verdad? A veces no nos ponemos de acuerdo. No es fácil, ¿verdad? Pero debemos de partir de que la disensión es en la disensión, en el derecho de que alguien
tenga y piense de manera diferente a ti, ahí está la riqueza del pensamiento, ahí está la riqueza, la pluralidad, el intercambio. Aquí lo único que tenemos que cuidar es que aprendamos a argumentar, ¿no? Debidamente, aprendamos a dialogar, aprendamos precisamente a pensar. Entonces, creo que tocas un punto muy importante. Y fíjate que esta cuestión del espacio creo que ya se está trabajando mucho y en muchas dimensiones. Y obviamente este vínculo, esta relación entre el espacio y la política se ha vuelto hoy en día muy importante. Pero creo, corrígeme, creo que desde Berzón, si bien todavía privilegia mucho la cuestión del tiempo, ya Berzón le da cierta importancia, cierto valor al espacio, y de Berzón para acá creo que son muchos los autores que desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, enfoques, recuperan precisamente los espacios, y sobre todo en el campo de la política, pues el espacio se ha vuelto un lugar privilegiado precisamente para encarar ciertas cuestiones y para encarar ciertos problemas, ¿no?, que tienen que ver con la política. En Foucault esto tiene que ver con las heterotopías. Sí. Los espacios distintos, los espacios diferentes, los espacios alternativos, los espacios que rompen con las formas bajo las cuales se organizan y funcionan los espacios, por ejemplo, dentro de una ciudad. Ahí hay toda una temática muy amplia, muy vasta y muy rica precisamente para pensar, ¿no? Sí, profesor. Igual, bueno, creo que se siguen abriendo y abriendo temas. Yo voy a volver a recuperar alguno para, tal vez no para parecer así fatalista, sino para seguir viendo cómo existe esta lucha, esta confrontación. Cada vez que se abren espacios nuevos, métodos nuevos, hay algo que se nos viene encima, algo que no permite que permanezcan esos espacios como un contrapunto, como un punto de resistencia. Y hay un filósofo que tiene un libro que se llama Filosofía del Poder Mediático, y también él hace un programa de televisión explicando filosofía, que se llama Filosofía aquí y ahora, y se llama José Pablo Feynman. Y